Bueno, Aldo, cuénteme un poco un poco de su historia, cómo llega a San Patricio del Chañar. Charlábamos un poquito fuera de esta grabación acerca de, bueno, todo lo que es un poco la historia de San Patricio del Chañar, muchas historias sumamente interesantes. Bueno, cómo no. Vos sabés que justamente te comentaba que el hecho de venir a Neuquén era siempre un desafío, porque Neuquén en el contexto nacional era muy poco conocido en esos años. Estamos hablando de los años de la década del 70 más o menos, ¿sí? Nosotros nos recibimos con mi esposa de maestros normal nacional, ese era el título que teníamos, en el 69. Después yo me fui un año a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, hice un curso de saneamiento ambiental, que era una beca que me había ganado, y bueno, fui y la hice, así que esos eran los títulos habilitantes que nosotros teníamos. Como te comentaba, en la provincia de La Pampa, la gente joven es como que busca nuevos horizontes. Y eso a mí me venía perfecto, era un desafío hecho justo a mi medida. Y entonces elegimos Neuquén, se nos dio la posibilidad, un ofrecimiento concreto para venir a trabajar acá en la docencia, porque hacía falta maestro, una cosa interesante esa, ¿no? Hacíamos falta. Eso era lo más lindo de todo esto. No solamente era espíritu aventurero, sino que hacíamos falta. ¿Y dónde hacíamos falta? En los lugares más desolados y más alejados del interior de la provincia de Neuquén. Tricaumalal, Cajón del Curulabú, ¿no es cierto? Ahí fuimos a parar nosotros nuestros inicios. Bien, si me permite preguntarle, el apellido Geiser Sí. es oriundo de España, Alemania. Bueno, sí, Alemania. Nosotros siempre decimos que somos los alemanes del Volga, o los rusos del Volga, porque en realidad el Volga está en territorio ruso. Entonces, por ejemplo, mi abuela era rusa en los documentos, pero en la realidad era alemana. Hablaban alemán, tenían costumbres alemanas y todo lo demás. En mi casa se hablaba el alemán. Nosotros nos criamos hasta la edad de 12 o 15 años hablando todo el tiempo en alemán en nuestra casa, pero sí hablábamos el español, por supuesto, porque íbamos a la escuela. En la escuela teníamos que hablar español. Pero como nosotros somos luteranos, o sea, una iglesia, ¿no? Luterana, y era alemana. Entonces las misas y todo se hacían en alemán. El pastor era alemán y bueno, no estábamos acostumbrados a eso. Entendíamos el idioma, no lo hablábamos mucho, pero sí lo entendíamos. Excelente. Bien, Aldo, me contaba sobre dónde llegan en primera instancia a la provincia de Neuquén, a un lugar bastante alejado, ¿no?, de la gran ciudad. Correcto. Sí, alejadísimo. Imagínate que el lugar más cercano, poblado, con un pueblo, vamos a decir, organizado, era Chosmalal, ¿sí? Y ya Chosmalal de por sí está muy alejado, está prácticamente a 400 kilómetros de acá de Neuquén capital. Es un lugar sumamente alejado, a pesar de que tiene mucha historia, porque Chosmalal fue la primera capital de la provincia de Neuquén, ¿sí? Cuando en la época, estamos hablando de la época prácticamente de la conquista, ¿no? El principio del siglo XX, 1900 y algo. Allí, entonces, Chosmalal era la capital de la provincia, después se trasladó acá a la confluencia y, bueno, apareció Neuquén capital, digamos, ¿no? La actual capital. Bien, decíamos, se llega a un lugar muy lejano con este deseo de aventura, con este deseo de adquirir otros conocimientos, vivir en otros lugares. Estaba San Patricio, se nombraba en esos tiempos, ni siquiera estaba como en el radar. ¿Cómo se llega también un poco a estos lares? Bueno, eso es muy interesante la pregunta, porque estando allá, en este lugar tan alejado, Tricaumalal, Cajón del Curulabú, nosotros teníamos información de que se estaba empezando este desarrollo, ¿no? Frutícola, vamos a decir, frutihortícola, acá en el Chañar. Se hablaba mucho de Rincón de los Sauces, por ejemplo, como un polo de atracción también interesante de la actividad petrolera, pero este lugar ya tenía una
eran rumores que corrían y uno se enteraba por gente que venía para estos lados, inclusive por el ofrecimiento de trabajo. Acá había ocupación plena, total, y mucha gente de la cordillera, donde nosotros estábamos, venían a trabajar acá, porque aquella es una economía de subsistencia, de crianza de animales y demás. Aquel que quería progresar y tener un sueldo y una cosa así, tenía que venir acá, o a Rincón de los Sauces. Bien. ¿Enseguida surge la posibilidad de llegar acá? O bueno, tardó, se hizo esperar, se estuvo un par de años por aquellos lares y después se llega. Eso, como te decía hace un rato, ha sido totalmente aleatorio, una cosa que salió de casualidad. Porque nosotros éramos suplentes allá. Y en un momento dado, esas escuelas llegan titulares de las escuelas. Hacen el concurso, son nombrados titulares y llegan a la escuela y desplazan a los suplentes. A nosotros en realidad nos desplazaron de los cargos que estábamos ocupando. En el caso mío, yo era director de una escuela, de la escuela de Cajón de Curulubú, y el director titular me desplazó directamente. Así que tuvimos que salir a buscar trabajo de otro lado. Bueno, inmediatamente pusimos el radar, como decís vos, ¿no es cierto?, en marcha, y apareció un ofrecimiento de trabajo en Vista Alegre Sur, acá, una localidad cerca, próxima a Centenario más que nada, y fuimos ahí a buscar, a trabajar ahí. Mi señora inclusive se tuvo que ir a La Pampa, estuvo un tiempo allá, después yo la llamé porque consiguió trabajo en Centenario, en el barrio Sarmiento de Centenario, que era todo muy pueblito chiquito, era todo Vista Alegre, era una zona de chacra, muy, digamos, muy linda, pero ya desarrollada, la de Vista Alegre. Lo mismo que Centenario. Centenario es una colonia frutícola que tiene muchos años, ¿no? Y bueno, y ahí nos quedamos muy poquito, apenas, creo que 20 días, una cosa así, muy poquito. Y apareció una señora a la cual realmente le debemos mucho reconocimiento, que era la esposa del administrador de acá del Chañar, Teresa Teixé, en realidad Teresa Sabrón de Teixé. El administrador era este señor que yo te decía hoy, Titi Teixé, así, porque él tenía un sobrenombre y todo el mundo lo conocía por Titi Teixé. Se llamaba Lorenzo en realidad, pero bueno. Para la gente que va a ver este video seguramente, Titi Teixé, una persona extraordinaria, nos ayudó muchísimo en los primeros tiempos y le estoy muy agradecido. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver, podemos decir, tal vez sea una dificultad en el sentido de decir, dar fecha específica donde llegan por primera vez a San Patricio del Chañar, pero más o menos el año, el mes. El año fue en el 74. Nosotros recién se había prácticamente iniciado el Chañar, tiene fecha de fundación creo que el 73, una cosa así. Y esto estaba todo por hacer, y justamente lo que había, lo poco que había en el orden, digamos, de ordenamiento institucional, era un destacamento policial y la escuela que funcionaba en una casa de familia. Porque había muchos chicos, como era un lugar donde había mucho trabajo, venían familias, especialmente de Chile, la mayoría de las familias eran chilenas, y tenían todos, eran matrimonios jóvenes con muchos chicos, y enseguida nomás ya tuvimos casi 100 alumnos prácticamente, más de 50 seguro, y los acomodamos como podíamos en esas dos casas donde funcionaba la comisión de fomento, el registro civil inclusive, el puesto sanitario y la escuela. Y el destacamento policial. Eso era, digamos, una especie de estrategia del gobierno de la provincia de Neuquén para establecer algo así como soberanía sobre este lugar. Porque este espacio era disputado por la provincia de Río Negro. Río Negro siempre reclamó este Bien, espacio. seguimos charlando con Aldo Geiser. Un tema sumamente interesante que es, bueno, ¿por qué pertenecemos a Neuquén? En su momento no estaba del todo claro, pertenecíamos a Río Negro, que sí, que no, que hay una línea divisoria muy marcada. Bueno, ¿cómo es un poco también? ¿Cómo se vivió ese tema?
La cuestión técnica, yo no voy a entrar en la cuestión técnica, pero lo que sí, la calle número 1, picada 1, porque acá las calles le llamábamos picadas en esa época, porque eran verdaderas picadas en el medio del monte, vamos a decir así. El terreno acá estaba cubierto por una vegetación natural, justamente de especies como el chañar, ¿no es cierto? De ahí viene el nombre, pero lo que más abundaba eran las jarillas y el alpataco. Y si vos podés observar, fíjate la planta de alpataco que yo tengo acá atrás, ¿sí? Eso nació en forma espontánea, yo no las puse, pero tengo 4 hermosas plantas de alpataco. ¿Querés enfocarla? Y después allá atrás, fíjate, a tu espalda tengo una hermosa también. Fíjate la altura que ha tomado ese alpataco. Y eso vino solo en la semilla, ¿viste? Cuando yo hice la plantación acá ¿cómo es? Del cerco perimetral, evidentemente con el abono que yo le ponía, vino la semilla del alpataco. Y se hicieron árboles, porque el alpataco es un arbusto, en realidad. Pero acá se transformó en árboles, como verás. Tiene como 3 metros de altura. Es muy interesante eso. Bueno, pero me fui del tema. La picada 1, para nosotros siempre fue el límite entre Neuquén y Río Negro. Río Negro siempre desconoció eso, porque teóricamente Río Negro reclamaba el territorio hasta lo que hoy es el cruce con la ruta 8, sí, sí. Que es más o menos unos 15 kilómetros, no, más, o sea, sí, alrededor de 15 kilómetros reclamaba Río Negro como parte de su territorio. Por una cuestión técnica que nace del punto de partida de la medición en Buenos Aires, Plaza de Mayo en Buenos Aires. Bien. En ese sentido, preguntarle, Sí. ¿cuándo ya se empieza a decir, si bien ya llevó toda una construcción de decir, bueno, hoy somos chañarenses o demás, todo esto de decir, bueno, mira, ahora ya está afianzado, ya hay una población vigente? Me contabas que cuando ustedes llegaron, esto era todo para colaborar con el desarrollo frutícola, ¿no? Todo lo que se hacía de esto de las escuelas y demás, Sí. ya era como, bueno, para aportar al proyecto de fruticultura, no para armar un pueblo o una ciudad en sí, ¿no? Era una estrategia que estaba armada desde el gobierno provincial con la empresa que en ese momento se llamaba Frigorífico Chipoletti y después pasó a llamarse Río Negro. Pero era una, vamos a decir, una forma, una sinergia entre la empresa privada, ¿no? Propiamente dicha, y el apoyo del gobierno de la provincia de Neuquén. Muy interesante, eso funcionó y para alegría de todos nosotros, porque fue un proyecto exitoso y nada, digamos, aseguraba que fuese exitoso. Fue exitoso por el gran empeño que se le puso, tanto de la parte privada, justamente, por la inteligencia de la parte privada, que la desarrolló, que consiguió la colaboración de muchos inversionistas y capitalistas que vinieron y compraron esas tierras. No eran baratas, porque, como te decía, Gasparri las emparejaba y las plantaba. Todo eso tenía un trabajo de infraestructura enorme y las tierras se necesitaba un capital importante para acceder a esas tierras. Bueno, acá hubo particulares, empresas medianas, inclusive hasta algunas grandes, que ya tenían proyectos desarrollados en Río Negro justamente. Y un dato muy curioso es que este pueblo se hizo con la población de Villa Almanzano, que es Río Negro, porque, voy a decirlo así en forma tanto simpática, vamos a decir, le robamos la población a Río Negro. Porque como el trabajo estaba acá, Río Negro era un pueblo que tenía, digamos, por supuesto, una zona de chacras también, donde había trabajo y había un desarrollo importante, pero las nuevas oportunidades y el trabajo intensivo se estaba realizando acá y se pagaban buenos sueldos. Entonces, prácticamente nosotros nos nutrimos de la población, le vaciamos el pueblo a Villa Almanzano. Bien, sumamente interesante, hablando de esto, ¿no? De cómo se sentaban las primeras bases de cómo se iba a desarrollar todo. Esto también nos remonta a preguntarte
cómo era un poco también un día a día, ¿no? Ya afincado acá, ya establecido acá, porque hoy lo conocemos, está el hospital acá, tenemos los bomberos, cuartel de bomberos de policía, voluntarios, tenemos un club, bueno, tenemos varias cosas que hoy ya nosotros que somos un poco, entre comillas, más jóvenes, lo vemos ya como que ya está todo armado, pero en esos momentos, ¿cómo se resolvían las diferentes cuestiones de transporte, de dónde ir al médico? Bueno, el día a día también. Bueno, eso es muy interesante. Te puedo asegurar que estábamos muy ocupados en todo lo que era el diario vivir y cómo obtener las mínimas comodidades. Nosotros cuando llegamos acá no había luz eléctrica, por ejemplo. No había luz eléctrica. Tuvimos que conseguir de forma muy precaria tener una lamparita, digamos, que nos alumbrara durante la noche con energía eléctrica, que prácticamente nos colgábamos de una línea que era la línea que había hecho la empresa constructora del primer plan de vivienda, ¿cierto? Entonces, el agua potable no existía, prácticamente la teníamos que ir a buscar al canal. O sea, no había agua corriente. El agua para tener en la casa, porque en las casas ya, esas primeras 4 o 5 casas que había, estaban preparadas para tener agua corriente. Tenían un tanque elevado, pero no teníamos energía ni nada para llevar el agua allá arriba, y tampoco teníamos una red domiciliaria de agua. De manera que con las curadoras, mirá vos qué locura, ¿no? Las curadoras de las chacras, subíamos agua al tanque y con eso lo utilizábamos básicamente para los sanitarios, ¿no es cierto? El agua potable lo íbamos a buscar al canal. Así que estábamos muy ocupados, aparte del trabajo que teníamos que desarrollar en la escuela. Excelente. Bueno, siguiendo esta pregunta de cómo se pasaban los días, me contabas algo que ya el agua había que ir a buscarla al río, el agua potable, con la máquina, con cierta maquinaria agrícola, sí. Se resolvía el tema de, bueno, subir a los tanques. Sí. Preguntarte un poquito para poner blanco sobre negro en algún punto, decir, qué había y qué no había también. Vos pensás que esto, ya estábamos en la década de los años 70, había, un lugar, digamos, de avanzada, podemos decir. La maquinaria que se usaba acá era maquinaria pesada, eran maquinaria moderna. Las camionetas eran las camionetas Ford, Chevrolet, muy buenas camionetas. Es decir, la empresa Gasparri proveía de medios relativamente modernos de transporte. Los campos se emparejaban con tractores de última generación, eran tractores enormes tractores, con palas hidráulicas. Era maquinaria muy moderna para esa época, de avanzada. Si no, no se podía haber hecho directamente, porque la empresa era tremenda, era de una envergadura inmensa, es decir, había que realmente utilizar ese tipo de maquinaria para poderla llevar a cabo. La construcción de los canales, todo eso tenía enorme dificultad y había maquinaria maquinaria pesada, por decirlo así, con lo cual se hacía. Y después nosotros nos arreglábamos con un colectivo que habíamos comprado, la escuela, haciendo un esfuerzo muy grande, y la Comisión de Fomento había logrado comprar un colectivo de estos colectivos urbanos, vamos a poder decir, que había una empresa constructora que tenía ese colectivo ahí medio, digamos, para la venta, y se lo compramos. Y con eso íbamos a buscar a los alumnos de la escuela prácticamente hasta la punta de la colonia, que en ese momento tenía más o menos unos 15 o 20 kilómetros de largo. Porque era el desarrollo de esto, digamos, era una franja de valle, ¿no es cierto?, entre la barda y el río, relativamente angosta, pero muy larga. Entonces, esto llegaba hasta la picada 21. Y cuando digo picada, vos tenés que sacar la cuenta de que más o menos las picadas estaban separadas 1 kilómetro y medio una de otra. Entonces, de acá a la punta de la colonia, la picada 21, tenías que calcularle unos 30 kilómetros.
Bien, en ese sentido preguntar también es sumamente interesante todo lo que contás, decir esto, ¿no? Estaba la posibilidad de que, por ejemplo, si alguien se lastimaba iba a tal lugar, si alguien, no sé, sufría un robo, más o menos había cierto nivel de conocimiento entre las personas que ya estaban ubicadas en la colonia, o bueno, había desconocidos, o había personas que uno no conocía. No, esto era una gran familia. Acá normalmente había un espíritu de colaboración enorme, la empresa estaba siempre dispuesta a facilitar todo lo que fuera necesidades básicas y ante situaciones de emergencia, sí, teníamos los medios como para resolverlo. Sí, sí. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver un poquito ya con haciendo una recopilación de tus primeros pasos por acá, en Chañar, hasta estos tiempos. Sabemos que has participado en diferentes actividades para la comunidad, ¿no? Ya para el lugar mismo, ¿no? Tuviste tu función en la escuela, una presencia también en lo que es el ambiente político. Bueno, un poquito contarnos quién fue Aldo Geiser, quién es Aldo Geiser, ¿no? Bueno, sí. Mirá, de nuevo la situación providencial y aleatoria y absolutamente imprevista. Yo estaba ejerciendo la dirección de la escuela, además era maestro de grados múltiples porque éramos muy poquitos maestros y teníamos que cubrir todas las necesidades de la escuela. Pero en ese momento la comisión de fomento ya estaba organizada, tenía un presidente de la comisión de fomento que era el ingeniero Ferrareso y había una persona que se dedicaba a la parte contable, vamos a decir así, era el secretario tesorero, ese era el título que tenía. Un señor que formaba parte de la empresa Gasparri, al igual que el ingeniero Ferrareso, eran empleados de la empresa. Esta comisión de fomento ya estaba armadita, tenía un presidente, tenía un secretario de Obras Públicas, que era Alfredo Rodríguez, una persona a la cual quiero muchísimo, y estaba este señor Alonso, ¿no? Que no me acuerdo el nombre en este momento, que en forma absolutamente imprevista falleció. Se necesitaba cubrir ese espacio en la parte contable, la secretaría de la comisión de fomento. En ese momento era comisión de fomento. Y el ingeniero Gasparri, el ingeniero Ferrareso en realidad, siempre de acuerdo con el ingeniero Gasparri, por acá prácticamente no se hacía nada si no tenía la veña, vamos a decir así, del ingeniero Gasparri, de la empresa, ¿no es cierto? Me lo ofreció a mí, la secretaría. Secretario tesorero era el cargo. Y ahí empiezo a trabajar en el municipio. Estoy como 5 años haciendo esa función, cumpliendo esa función, de tipo administrativa, por decirlo así. El ingeniero Ferrareso deja el cargo de intendente que estaba ejerciendo y me designan a mí para ese cargo. Estoy 2 años y medio hasta el 83 ejerciendo el cargo de intendente municipal. Después de eso, sigo, porque después de eso tengo toda una vida acá, ¿no? Y después de eso, este cargo de secretario tesorero y después se ejercía en simultáneo con un cargo de gerente del consorcio de riego, pues había que hacer de todo. Y eso también me tocó en los primeros tiempos. Después de eso, volví otra vez a la docencia, ¿no? En un momento dado fui designado juez de paz suplente, siempre ejerciendo en la escuela primaria y en el secundario. Fui mucho a Añelo también a dar clase a Añelo, porque hice la carrera de grande de profesorado de historia en la Universidad del Comahue y viajaba todos los días a estudiar, siendo grande, con decirte que hice la carrera en simultáneo con mi hija, que estudiaba el profesorado de idiomas, de inglés, en Roca. Y yo estaba acá en Neuquén, o sea que prácticamente esos 6 años que duró la carrera, la hicimos en simultáneo y nos recibimos juntos. Así que una gran satisfacción. Pero a mí me gustaba la historia y entonces quise tener el título y hice el profesorado. Y bueno, con eso
ya te digo, esa era la función que yo tenía. Después, durante los últimos 10 años, por el hecho de ser juez de paz suplente, me dieron el juzgado de faltas municipal. O sea que ejercí también esa función, ¿cierto? Así que, gerente de consorcio de riego, docente, juez de paz suplente, juez de faltas, y bueno, y ahí más o menos hasta ahí llegué y me jubilé. Excelente. Bien, seguimos en este encuentro con Aldo Geiser, a quien agradecemos inmensamente este primer encuentro. Vamos a seguir con esta charla súper amena para preguntarle, bueno, en principio dos cuestiones. Como quien lo toma como un yin y un yang, como un norte y un sur. Preguntar en principio, recurriendo y acudiendo a su conocimiento de prácticamente toda la historia de San Patricio del Chañar, alguna cuestión netamente negativa, ya sea por una cuestión del clima, por una cuestión ajena, que haya tocado la fibra de la población en general, que haya marcado también tal vez algún precedente, un antes y un después. ¿Qué me puede contar? Bueno, acá eran muy frecuentes, los vientos eran constantes, de manera que había momentos en que durante el día se emparejaba una chacra y durante la noche se la desemparejaba el viento. Los canales se rompían con mucha frecuencia, producían todo tipo de inundaciones, y yo no tengo claro exactamente cuándo, pero acá se producen lluvias torrenciales de mucha intensidad, y a la altura de la picada 21 hay algo que se llama, bueno, un lugar donde el agua baja de la barda y se lleva puesto todo, ¿no? Se metió en el canal y hubo una inundación muy importante que barrió prácticamente una zona del Chañar, la destruyó, hubo que reconstruirla, y ese fue un momento embromado, realmente muy, muy penoso, vamos a decir, ¿no es cierto? Y digamos, lo bueno, las cosas positivas, las cosas para recordar con mucha alegría, digamos, es el hecho de que esto nunca dejó de crecer y de afirmarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la posibilidad de fracasar en esto era un fantasma, era un temor que había, y gracias a Dios eso nunca hubo situaciones tan desestabilizantes como para que no fuera, digamos, una experiencia exitosa. La experiencia fue exitosa en principio, y después, como yo decía hace un rato, tenía altibajos. Eran momentos en los que teníamos una expansión así explosiva, y otros momentos en el que la situación se volvía más calma. Pero generalmente acá siempre aparecía un hecho nuevo que hacía que el impulso volviera otra vez a florecer, que fue el caso de cuando esto más o menos se terminó, toda la parte de emparejado y de las chacras y de la producción frutícola y todo lo demás, apareció vamos a decir así, la puesta en valor de una tercera etapa, y ahí apareció la novedad de los viñedos y de las bodegas. Así que fue una historia de éxitos, con sus momentos y sus momentos de declive y de alza. Excelente. Bueno, ya se nos viene de a poco la noche. Agradecer nuevamente a Aldo Geiser por este encuentro. Me quedan dos consultitas súper amenas como para cerrar esta posibilidad. La primera, a modo de nota de color, alguna anécdota de que se acuerde, que se le venga a la cabeza en estos tiempos. Es decir, bueno, mira, el vecino fue el vecino que compró el primer televisor acá en la colonia, cuando se hizo la ruta. Bueno, cualquier cuestión, cualquier detalle que usted me pueda contar a modo de anécdota es sumamente bienvenida.
Bueno, yo diría que el tema de la identidad, el tema de la identidad para mí es fundamental, porque nosotros acá, eh, vamos a decir, sacamos patente, digamos, de la línea bonita de la provincia del Neuquén. La provincia del Neuquén siempre se sintió muy orgullosa de tener este desarrollo y exitoso, ¿sí? Eh, Nosotros acá éramos relativamente desconocidos en Neuquén Capital, porque decíamos que éramos del Chañar, y inmediatamente nos identificaban con ese nombre, ¿no? Tanto es así que, como yo te decía, que había ido a la Universidad del Comahue a hacer una carrera universitaria, después me tocó ser integrante del coro polifónico de Chipoleti, por ejemplo, y en todos esos lugares nadie sabía mi apellido, todo el mundo me decía Chañar. Era prácticamente un Wow. sobrenombre. Y eso marcaba una identidad. Y toda la gente de acá tenía esa cosa, digamos, identitaria, digamos, que prácticamente los diferenciaba del resto, de la provincia, del Neuquén, y también de Río Negro, porque nosotros estábamos orgullosos de ser provincia de Neuquén, ¿no? Pero lo más curioso de esto era que Neuquén Capital, por ejemplo, no sabía muy bien dónde quedaba Chalá, si quedaba en la provincia de Claro. Neuquén o de Río Negro. Y bueno, ya le digo, cultivamos mucho esta cuestión de la identidad y el orgullo enorme de ser parte de un proyecto exitoso. Excelente. Y la última, para cerrar este encuentro, un mensaje para el futuro, un mensaje para los próximos años, para las próximas generaciones, que nos pueda contar, que nos pueda enviar, que nos pueda decir. Bueno, no, es la concreción del sueño que siempre tuvimos, de que llegamos acá, que esto iba a ser lo que hoy es, ¿no es cierto? Bueno, aparentemente tiene un futuro promisorio para adelante y bueno, eso lo compartiremos hasta donde nos dé nuestro resto de vida. Muchísimas gracias por este encuentro. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.